Expropiación. Eso es lo que estamos viendo por parte del gobierno boliviano en contra de las pensiones de sus trabajadores a través del sistema privado de las AFP. Sistema que se repite en numerosos países latinoamericanos, Chile es un ejemplo, pero que en numerosos casos, con el paso de los años, se han ido expropiando o tomando control por parte de grupos políticos, como ocurre en Argentina. Y vamos a ver que todo esto es parte de un plan de utilizar las pensiones de los trabajadores para gastárselo como Estado, y al mismo tiempo que se da con la venta por parte del litio a China a cambio de dinero. ¿Por qué? Porque el Estado boliviano ha gastado mucho más dinero desde hace años del que produce o del que parasita por cómo hacen los estados a la población, y por lo tanto tiene que sacar dinero de alguna parte, expropiando las pensiones de sus ciudadanos, como también entregando sus recursos naturales al Estado chino a cambio de deuda. Todo eso lo vemos a continuación. En los últimos días se dio un anuncio bastante preocupante por parte del gobierno de Luis Arce, sucesor de Evo Morales, aunque con el que tiene ahora luchas de poder, a pesar de ser del mismo partido, asociado al tema de las pensiones en ese país. Hay que hacer el contexto que en el modelo boliviano desde hace años existe un sistema de AFP. Ahora, este sistema se ha ido modificando y empeorando sistemáticamente por el gobierno de Evo Morales en su momento y ahora de Luis Arce, porque, aunque originalmente era muy similar al sistema chileno original de los 90, posteriormente se hicieron modificaciones en gobiernos posteriores. ¿Qué terminó ocurriendo? Que primero se empezó a limitar dónde podían invertir. Luego de esas AFP se dijo que solo podían invertir dentro de Bolivia, que era una propuesta que en Chile se estaba empujando, que en Bolivia tuvo resultados nefastos. Vamos a ver por qué. Y también después se les empezó a obligar a tener que invertir en bonos de gobierno. Ahora, ¿qué son estos bonos? Son ciertos mecanismos financieros que emiten los gobiernos para que les pasen plata en un momento a cambio con la promesa de seguro que sí, que les pagan de vuelta en unos años después con intereses. Ahora, muchas veces, especialmente en Latinoamérica, esos bonos no son confiables. ¿Por qué? Porque no los pagan los gobiernos. Y en la práctica, esto generó primero que el sistema de AFP fuera en decadencia, se utilizó como una caja indirecta de financiamiento de proyectos gubernamentales, y al obligar a las AFP a financiar con las pensiones de los trabajadores las deudas que emitía básicamente el gobierno boliviano, se empezó a hacer una redistribución del bolsillo del trabajador al Estado boliviano. ¿Por qué? Porque ese Estado, ese modelo boliviano, que en Chile algunos sectores minoritarios durante el proceso constituyente alabaron y que en Perú sectores importantes de la izquierda apoyan, no era un sistema muy sostenible y tampoco positivo, porque además de tener numerosos casos de corrupción que se están investigando, que son inevitables por la concentración de poder estatal, simultáneamente se empezó a dar la situación de que además de esa corrupción que se está dando un gasto mucho mayor del que se generaba con ingresos, en realidad de lo que se extraía de la población. Entonces ese endeudamiento constante obliga a que se saque plata de alguna parte, y parte de ese proceso es expropiando las pensiones de los trabajadores, porque ya no solo fue con todas esas modificaciones legales que fueron empeorando la situación, modificaciones legales que, insistimos, se estaban proponiendo en su momento incluso en Chile, sino que luego, ahora para poder financiar el quebrado Estado boliviano que no da abasto en medio de numerosos casos de incompetencia, corrupción y mal gasto a nivel estatal masivo, bueno, se expropian las pensiones de los trabajadores. No es algo nuevo, esto también ya ocurrió en Argentina hace algunos años, y al mismo tiempo en Chile se proponía y en Perú también se ha propuesto en su momento. Ahora, no se queda solo ahí, porque el nivel de deuda es tal que también el gobierno boliviano, para sostener su modelo, que algunos llamaban como exitoso, cosa que no es para nada, han tenido que empezar a vender recursos naturales a potencias internacionales, en particular al Estado chino. Y eso ha generado numerosas protestas. Ahora, ¿por qué es esto? Porque las reservas de litio importantes que tiene el Estado boliviano, que tanto decían que no, que eso tiene que ser nacional y del pueblo, que todo lo que sea del Estado en realidad no es de la población, es de los políticos que lo manejan. Si fuera poblacional tendrían propiedad directa sobre ello, pero de todas maneras se lo entregaron a empresas vinculadas al Partido Comunista Chino. Ahora estas son empresas privadas, pero en realidad todas las empresas grandes en China no son privadas, sino que son corporativistas y en realidad son paraestatales, tomando en cuenta que todos sus funcionarios altos como propietarios están obligados a ser parte del Partido Comunista Chino o tener al menos un 50% de participación estatal, entonces muy privadas no son, pero se les entregó la extracción, producción completa de ella, y se van a crear fábricas al interior de Bolivia para eso.
pero esas fábricas van a ser de control directo de estas empresas que están subordinadas al Estado chino. En algunos casos se sospecha que incluso trabajadores chinos se enviarían. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se hace esto incluso con tantas protestas a nivel local de que no les gusta esta situación? Por una razón muy simple. Bolivia, como mencionamos, gasta demasiado dinero. Eso de andar gastando con el Estado constantemente no se podía sostener. El dinero lo tenían que sacar de alguna parte. Están expropiando las pensiones, no alcanza. Y en los últimos años se han estado endeudando con Rusia y con China. Y sin esas platas, ese dinero que entrega el Estado chino, Bolivia no se puede mantener y colapsa. Entonces, ¿qué pasa? Que como no les pueden pagar de vuelta a los chinos, China pide algo de vuelta y además les piden cada vez más dinero. Entonces China dice, claro, claro, te podemos prestar más dinero y te vamos a seguir prestando con intereses altos, pero te prestamos. Pero mira, como parece que no me vas a pagar, pásame tu litio. Perfecto, pásame tus carreteras. Perfecto, pásame estos bosques. Y así. Es algo que es lo que se llama la trampa de la deuda y que al final se incentiva mucho porque gobiernos como el de Evo Morales en su momento y ahora el de Luis Arce, y son gobiernos estatistas, bien populistas dirían algunos, se mantienen a base de gasto masivo para dar bonos, dar subsidios, mantener a la población básicamente comprada con lo que son sobornos legales, que son la entrega de esas materias, pero como eso no se mantiene, pero ellos quieren estar en el poder, bueno, se empieza a generar este ciclo decadente en que a potencias internacionales le otorgan cosas y privilegios a costa de la población a cambio de ese dinero para mantenerse en el poder. Es un ciclo que en América Latina se repite a lo largo del tiempo con ciertas excepciones, pero donde se observa esto mucho y que Bolivia está siguiendo el mismo camino es en África, donde esto se da de manera sistemática. Entonces hay que tomar en cuenta que esto no solo va a tener efectos al interior de Bolivia, que lo hacen porque su modelo es insostenible, sino también a nivel latinoamericano. En parte porque las pocas voces que en Chile proponían un modelo boliviano, voces principalmente vinculadas al Frente Amplio y al Partido Comunista, que hablan de un modelo soberano boliviano y que ahora está explotando, bueno, esas voces que ya tenían poca relevancia posterior a la victoria del rechazo van a perder apoyo. Pero donde esto sí debería tener un impacto importante, si se utiliza bien mediáticamente, es en Perú. Porque en Perú, mucho más que en Chile, se utiliza mucho por ciertos sectores de la sociedad Bolivia como un ejemplo. Pero lo que estamos viendo con ese supuesto ejemplo es un colapso económico, protestas poblacionales por molestias de corrupción, como también de venderse a potencias mundiales y al mismo tiempo situaciones de impuestos altos con una mala calidad de vida y, no hay que dejar de lado, expropiación de las pensiones de sus trabajadores. Ahora, ¿la población va a poder hacer algo? Probablemente no, y ese dinero se va a perder. Legalmente no lo pueden gastar en gastos normales el dinero en las pensiones de los trabajadores, pero ya se está acusando que ya lo están haciendo, e incluso si lo terminan de hacer por completo, ¿qué va a hacer la población? O incluso si se quejaran, se marchan, e incluso si cayera el gobierno boliviano, esa plata ya se gastó. Entonces, aunque se quejen, después si la plata se gasta no la pueden recuperar. Y es lo lamentable, porque el momento en que el dinero de las pensiones o cualquier dinero pasa a manos de los políticos, como es todo lo que es del Estado de los políticos, inevitablemente cae la prosperidad y bueno, las personas pierden su propiedad. Es lamentable. Pero ¿qué les parece esta situación de la expropiación de las pensiones en Bolivia, que era algo que se proponía bastante en Chile, como también en Perú, y del fracaso de este llamado modelo boliviano, en donde vemos manifestaciones sociales, molestias, deudas altísimas, subordinación a potencias como China a la que se le tienen que entregar los recursos naturales a cambio de más deuda y simultáneamente expropiaciones de pensiones de los trabajadores? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar alguna noticia, alguna temática, tanto internacional de América Latina o del resto del mundo, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.